Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 6. Nuestro grupo está conformado por Amores Lisbeth, Carillo Paola, Malisa Erika, Supe Yasmín y Villarruel Kelly. A continuación les vamos a dar a conocer sobre el resumen de la unidad 1, el derecho y el ordenamiento jurídico. Derecho. Es un conjunto de normas jurídicas que regulan los comportamientos y conductas de las personas dentro de una sociedad. Generalidades. El derecho en el Estado moderno se hace indispensable en la organización y funcionamiento. La función organizativa y reguladora del derecho en la vida social dispone al regular y ordenar las relaciones entre los sujetos que integran el conglomerado social. El derecho y la justicia es estimado como el sistema de valores. Nociones básicas del derecho. Es cada significado de palabra o expresión en función del contexto jurídico. Ciencia, estudiando la ciencia jurídica, facultad, poder hacer o no hacer, conjunto de normas, código civil o personal, ideal, ética o moral de justicia. Clasificación del derecho. Derecho natural, conjunto de normas que los hombres deducen de su propia conciencia. Derecho positivo, conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Derecho objetivo, norma o conjunto de normas. Derecho subjetivo. Es una facultad de la persona de hacer o no hacer. Derecho público, conjunto de normas jurídicas que regulan los intereses públicos dentro de una sociedad. Derecho privado, conjunto de normas jurídicas que regulan los intereses particulares de una sociedad. Ordenamiento jurídico, conjunto de normas que tendrán una sistematización regulada dentro de un determinado espacio y tiempo. Seguridad jurídica es un principio que está garantizada por el Estado a través de las normas jurídicas y los organismos o autoridades competentes. Jerarquía de las normas jurídicas, la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias. Jerarquía de las normas jurídicas, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones. La Constitución, reconocida como la ley fundamental y norma suprema del Estado, 20ª Constitución del Ecuador, año 2008, en esta Constitución se estableció las 5 funciones del Estado. Tratados y convenios internacionales son aquellos acuerdos de carácter internacional celebrados entre 2 o más estados que tienen multas comunes de intereses como políticas, financieros, económicos, jurídicos y sociales. Leyes orgánicas son consideradas leyes especiales y específicas que se encargan de la regulación de garantías. Leyes ordinarias son de carácter general y regularán las demás competencias que no sean reguladas por una ley orgánica, ley de compañías y código civil. Normas regionales y ordenanzas distritales. Normas regionales son disposiciones jurídicas que regulan la organización de funcionamiento. Ejemplo, normas regionales sanitarias. Ordenanzas distritales son regulaciones de orden distrital metropolitano. Ejemplo, Distrito Metropolitano de Quito, control de tránsito. Decretos. Es la función del Poder Ejecutivo del Estado mediante el cual ordena y dispone del cumplimiento de alguna cosa. Clase de decretos. Decretos de ley, con fuerza de ley, decretos urgentes, decretos simples, ejemplo, la creación de tributos. Reglamento es la regla o norma jurídica de aplicación. Se encarga de procedimientos regulares. Esta disposición legal es principalmente de Poder Ejecutivo para crear o establecer disposiciones reglamentarias. Ejemplo, reglamento a la Ley de Seguridad Social de la Política Nacional. Ordenanzas, proviene de orden, es potestad administrativa por parte de gobiernos autónomos descentralizados. Ejemplo, ordenanzas municipales. Acuerdos, es la potestad de hacer o no hacer alguna cosa, como también se establece como el convenio entre 2 o más partes. Ejemplo, acuerdos de un solo ministerio. Resoluciones, son decisiones o dictámenes. Ejemplo, resoluciones de superintendencia de compañías respecto a juntas generales. A continuación veremos los elementos del derecho. Los elementos son 4. Tenemos el sujeto activo, sujeto pasivo, la prestación y por último la garantía. Están inspirados en los postulados de justicia y certeza jurídica.
El sujeto activo es la persona natural o jurídica que tiene derecho a exigir el cumplimiento de una obligación determinada a otra persona. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que tiene que hacer frente a una obligación a favor de otra parte. La prestación. La prestación es la obligación, lo que debe realizar el deudor para satisfacer los derechos del acreedor. Los requisitos. Ser precisadas o determinadas físicamente posible, aceptada por la moral y por la ley. Los subtipos. De dar el deudor o sujeto pasivo de la obligación da un patrimonio al activo. De hacer exige la ejecución de un hecho por parte del sujeto pasivo. Y finalmente, el de no hacer, que es la abstención de la ejecución de un hecho por parte del sujeto pasivo. Ahora, ¿qué es la garantía? La garantía es la representación de la autoridad social y legal a quien corresponde aplicar las sanciones coercitivamente para que no se infrinja la ley. Los tipos de derecho. Público, primero se refiere al gobierno, organización y funciones del Estado y sus relaciones con particulares. Y el derecho privado surge de las agrupaciones familiares con el objeto de regular únicamente las relaciones entre particulares. Puede ser familiar o patrimonial. Los tipos de derecho. Público, administrativo. Normas que regulan los problemas que pueden surgir entre el Estado y los ciudadanos. Constitucional, normas que derivan de lo establecido por la Constitución. Internacional público, rige las relaciones entre Estados y entre organizaciones internacionales. El tributario, rama que se dedica a la creación, recaudación y liquidación de los impuestos en nombre del Estado. Penal, normas que establecen las sanciones previstas para individuos que cometen un delito. Y finalmente la laboral, que regula las relaciones entre los trabajadores y sus empleadores. Y finalmente el derecho privado, existe el mercantil, civil, internacional privado y el empresarial. Los bienes. En derecho, bien es todo inmueble, mueble o derecho valorado en dinero o susceptible de ser valorizado. Campo de derecho. Es aquello que cualquier persona puede tenerlo y hacerlo suyo, para uso o disfrute. Clases de bienes. Existen los bienes corporales, que son los que tienen un ser real y pueden ser percibidos. Estos se dividen en bienes muebles que pueden transportarse de un lado a otro y los bienes inmuebles que no pueden ser transportados. Ejemplos de bienes muebles: los vehículos, los electrodomésticos, la vestimenta, los objetos decorativos, los elementos y aseos. Los inmuebles: las fincas, los edificios, las tierras y minas, y las casas y herencias. Los bienes incorporales se dividen en derechos reales, como el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbre activa, el de prenda y el de hipoteca. También se divide en derechos personales, como el prestamista contra su deudor por el dinero prestado y el hijo contra el padre por alimentos. Acto jurídico. Lo que hace el derecho es regular los hechos. Existen dos tipos de hechos, los naturales y los humanos, y ambos pueden producir efectos jurídicos. Diferencias de hechos y actos. Los hechos son en género, son acontecimientos producidos de la naturaleza del hombre, aceptan cualquier clase de prueba. Los actos jurídicos son en especies, son acontecimientos producidos solamente por la conducta humana, aceptan solo pruebas documentales. Elementos esenciales del acto jurídico. La voluntad es la potencia del alma que nos mueve a hacer algo o dejar de hacerlo. El objeto es la prestación sobre la cual recae un derecho, obligación, contrato o demanda jurídica.
Solemnidad. Por disposición de la ley, la voluntad del autor debe ser declarada precisamente en forma que el derecho establece. Licitud. Se da cuando los mismos reúnen todos los elementos esenciales de la existencia, como los requisitos de validez señalados en el ordenamiento jurídico. Planteamiento de casos. Consiste en completar el caso desde la perspectiva de las reglas aplicables para determinar cuál o cuáles son las cuestiones jurídicas que implica resolver y demostrar la veracidad de la solución. Estudio y comprensión de las reglas. Es asimilar su significado literal, considerando el contexto donde se lee esa regla. Planteamiento. Definición de la cuestión. Considerar las reglas que se eligen como aplicables para el caso. Discusión. Examinar los hechos con el objeto de juzgar si hay alguna conducta que una parte deba practicar respecto a la otra. Respuesta. Afirmación o negación acerca de la cuestión planteada. Argumentación. Referencia de verdades conocidas en el caso.